Fisiología. Integrantes: Cristina Bermeo, Harley Barahona, Alejandra Valladares, Micaela Yepes, Camila Zurita. Signos vitales. Vitales. Los signos vitales son parámetros importantes para determinar el estado fisiológico en el que se encuentra el cuerpo humano. Para esto se van a tomar en cuenta 4 signos vitales como son la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. La temperatura. La temperatura es el grado de calor del cuerpo y sus valores normales van a ir de 36,5 a 37 grados centígrados. La elevación de estos valores es conocida como fiebre o síndrome febril. Para su control se va a tomar en cuenta sus valores mediante un termómetro en lugares donde se puede medir como son la boca, el recto, la axila y la ingle. La hipertermia es el aumento de la temperatura por encima de los 39 grados centígrados. La febrícula de 37,2 a 37,8 grados centígrados y la fiebre de 38 a 39 grados centígrados. Presión arterial. Es la presión que ejerce la sangre a través de los vasos sanguíneos. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica. La lectura de su presión arterial usa estos dos números. Por lo general, el número sistólico se coloca antes o por encima de la cifra diastólica. Por ejemplo, 120/80 significa una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. Hay dos tipos principales de presión arterial alta, primaria y secundaria. La primaria o esencial es el tipo más común de presión arterial alta. Por lo general se desarrolla con el tiempo a medida que envejece. Y secundaria es causada por otra condición médica o el uso de ciertos medicamentos. Por lo general mejora al tratarse de la causa o al dejar de tomar los medicamentos que la provocan. La presión normal en un adulto en presión sistólica es menos de 120 y presión diastólica menos de 80. Los valores de la presión son informados en mmHg, milímetros de mercurio. En el método manual de la presión arterial se determina a través de sonidos que se produce cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la pera de insuflación del tensiómetro. Esto se conoce como ruidos de Korokov. Va a tener 5 fases. La fase 1. Aparición de los ruidos cuya intensidad va en aumento. Fase 2. Los ruidos se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad o desaparecer. Fase 3. Los ruidos son claros y de máxima intensidad. Fase 4. Los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Fase 5. Nivel de presión en el cual se escuchó el último ruido y después del cual desaparece todo sonido. La presión arterial sistólica se determina por la aparición de la fase 1 y la presión arterial diastólica por la aparición de la fase 5. Temperatura. Se refiere al grado de calor o de frío expresado en un término de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de la temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada por el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. La temperatura normal medida en un paciente adulto está entre los 36,7 y 37 grados centígrados. La
Hipertermia. Incremento importante de la temperatura corporal, más de 39 grados. La hipotermia. Temperatura corporal menor de la normal, menos de 36 grados. Ahora vamos a hablar sobre qué es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras afecciones médicas. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultades para respirar. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 y 16 respiraciones por minuto. ¿Qué es el pulso? El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Pero, ¿cómo podemos medir el pulso? Se puede medir fácilmente palpando el latido de una arteria periférica, siendo la más fácil de palpar la arteria radial, que se ubica en la muñeca. Notaremos el latido de la arteria y contamos el número de latidos en un minuto, y así podemos decir el número de latidos por minuto que tenemos, es decir, la frecuencia cardíaca. Y el pulso normal de los adultos sanos oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto.